Muy buenos días a todos, espero que no estéis todos muy resfriados. Yo estoy un poquito espesillo, así que me irá bien, porque creo que de normal hablo muy rápido, así que me irá bien para un poquito ir más suave. Pues bueno, Alfredo ya no se va a enterar. ¿Por qué escogí este himno? No quiero hacer spoiler, y ahora lo pensaba. Ayer por la noche tengo unos amigos que han hecho una carrera. A lo mejor, Israel, tú estarías interesado la siguiente vez. Bueno, no es una carrera, es una, no sé si llamarlo excursión, una prueba de resistencia, no sé cómo llamarlo. No, otra, que se llama Matagáis, y son hacer, ¿sabes cuál es, no? Son hacer 80 kilómetros, que va desde Portona, creo que salen, más o menos, Tona, Centellas. Seba, exacto. Y llegan a Montserrat. Y son 83 kilómetros, empezaron a las 5 y justo pasaron muy cerquita de casa. Así que cogí la moto y la silla de playa y me fui allí a esperarlos, allí como un avituallamiento donde pasan, les dan pues un caldito porque ya era por la noche, yo estaba ya frío, y estaba allí sentado con la silla de playa y van pasando los excursionistas y van preparadísimos, no. Los hay, van con los palos, que si el frontal, que si el backpack con la bebida, y los ves como que les cuelgan como, no sé si son cosas de energía, no sé. La verdad que, y ya sin geles, seguro que ya si me pongo a mirar qué zapatos eran, bueno, van preparadísimos, llevan un montón de cosas para poder afrontar, ¿no? Y me dijeron, a las 7:30, 8 pasamos por allí. Entonces yo estaba esperando, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, y a las 10 los reconocí, pasaron, y les dije, ¿cómo lo lleváis? Y estaban allí, pues era el kilómetro 20, y o sea, les faltaba, estaban muy cerquita de ya petar, las rampas les aparecían. Y mientras vi pasar todos esos excursionistas, y un poco para hilarlo, ¿no? Con por qué escogí en el día a día y por qué Ageo. No quiero hacer spoilers, ¿no? De lo que vamos a ver en Ageo. El tiempo pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Pasa muy, muy, muy rápido. Y mientras estaba allí sentado, no sé por qué lo pensaba. Vivo en Castellterçol, hace 4 días vivía en Barberà del Vallès. Estoy aquí esperando a esta gente y los vi pasar y vi personas mayores, vi a niños que pasaban. Pronto van a hacer mi segundo hijo, esto ya es una niña. Y también pensaba en los que estaban viniendo, a los amigos que tengo, por qué situaciones pasan cada uno. A uno de ellos prácticamente ni lo conozco, es más jovencito. Y pensaba, qué rápido pasan los días. Y qué maravilla pensar que cada día que pasa tenemos un Dios que está ahí con nosotros, que nos observa. Y, por ejemplo, en este caso de la excursión, Él está ahí ayudándonos. Han pasado 20 kilómetros, quizá tienes 20 años y a lo mejor te quedan 80, pero está ahí contigo. Debes ir preparado, es tuya la responsabilidad de equiparte, no puedes ir ahí a la brava en Tejanos porque probablemente no vayas a llegar. Es tu responsabilidad el equiparte, es tu responsabilidad el paso a paso, mirar hacia arriba. Pero es también una maravilla y una bendición ver cómo Dios nos observa, ver cómo Dios nos cuida, ver cómo Dios nos corrige, ver cómo Dios te dice, no, por aquí no, ves por allí. Y vamos a ver en Ageo qué pasa. O si eres una persona un poco perezosa, o alguien que procrastina demasiado, alguien que quizás se convirtió hace, no lo sé, 50 años, alguien que conoció a Cristo hace 40 años, y tenías ese gozo, y hiciste muchas cosas cuando eras joven, pero han pasado los años y quizá estás empezando a gastar todas tus geles, quizá estás sin agua ya un poco, se te han perdido los palos por ahí, estás cansado y dices ya, lo mío ya, que me vengan a buscar, yo ya hice lo que tuve que hacer, hice mis 15 kilómetros, hice mis 30 kilómetros, hice mis 40 kilómetros y ya estoy contento con esto, ¿para qué llegar a la meta?
esto es un poco lo que vamos a ver hoy, y por eso día en día, porque hablaba de cómo Dios nos tiene ahí en su puño. Efectivamente, pues Ageo. Y dirás, ¿dónde está Ageo en la Biblia? Sí, Ageo está en la Biblia. Como este verano que fuimos a Teruel y a cada persona que le decía, sí, he ido a Teruel con mi familia, ¿Teruel existe? Pues sí, Ageo existe. El antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y lo he querido, no sé, por ponerle un título he puesto Cuidado con las Sagradas Familias. Yo creo que todos aquí más o menos conocemos qué sucede con la Sagrada Familia, ¿verdad? No he mirado las fechas ni nada, porque mirarlo sería como, ¿para qué? Si no se cumplirá. Es como las obras, van a hacer una, ¿cómo se llama la obra en concreto? Bueno, van a saltarse con la C59 una carretera, van a saltarse un pueblo y dicen que ya está aprobado y que ya van a comenzar, pero intenta buscar las fechas, que no la vas a encontrar en ningún lado. Pues lo mismo con la Sagrada Familia, ahí está. Nadie sabe cuándo acabará. Creo que hace poco fue un cura como a consagrarla o algo así, pero aún siguen obras. No sé, es un poco complejo esto. Pero ahí está, siguen obras. Y vamos a ver en el libro de Ageo, no sé si muchos de vosotros conocéis la historia del libro de Ageo, pero si no la conocéis hoy, espero que nos vayamos y más o menos podamos situarla un poquito mejor. Vamos a ver qué pasa con Ageo y por qué lo he enlazado con la Sagrada Familia. Vamos a orar primeramente, si os parece bien. Oro y nos metemos de lleno ya con este bonito libro. Padre Santo, que estás en los cielos, te doy tantísimas gracias por la maravilla de tu obra en nosotros, por cómo nos observas y nos mantienes y por cómo tú nos ves, tú conoces nuestro corazón y aunque quizá en nuestro exterior estemos relucientes, aunque quizá en nuestro exterior la fachada esté perfecta, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, nuestros pensamientos. Tú lo conoces todo, Padre. Guíanos en este día a aprender un poquito más acerca de ti, a través de un libro que, a priori, ¿cómo puedo yo ver a Ageo en mi vida? ¿Cómo puedo ver yo a Sofonías? ¿Cómo puedo ver estos pequeños libros, Señor, que tú nos dejas y que albergan tanto, Padre? Y cómo tu palabra es eficaz y que no pasan los años sin que, no sé cómo, esa palabra sigue ahí y sigue tocando y sigue siendo útil como el primer día, Padre. Incluso más, me atrevería a decir. Danos un buen día, Señor, gracias por este domingo que nos das y que día en día, Padre, nos acordemos de ti y que vivamos para ti, Señor. Amén. Pues Ageo. De vez en cuando me gusta volver a los profetas menores, es siempre muy bonito porque son libros cortitos, entonces eso ya es un aliciente de que los puedes leer y no es como que te quedas siempre a medias o que pasan los meses, sino que tienes siempre como un par de capítulos, en el mismo caso de Ageo, son 2 capítulos, pero albergan una de información y albergan una de lecciones y de cosas prácticas que podemos acogernos, que es incontable. Y además, en el libro de Ageo, vamos a ir a Ageo. Si queréis, vamos a establecer el campamento base allí en Ageo, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Dejaré un ratito para buscarlo, encontrarlo. Es muy importante para entender el libro de Ageo y más allá, para poder aplicarnos las lecciones que quiere Ageo darnos, es crítico, es imperativo ver en qué momento se estaba escribiendo Ageo, en qué momento fue Ageo como profeta a hablar, qué estaba sucediendo. Realmente es necesario, así que voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible y de la manera más comprensible posible, esta pequeña mini clase de historia, no sé cómo llamarlo. El libro de Ageo va destinado a aquellos que vuelven del cautiverio. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero el libro de Ageo es apuntado por varios libros de la Biblia. El libro de Ageo, estoy repitiendo el libro de Ageo mucho para que os deis cuenta de que muy pequeñito, pero orbita tanto alrededor de él. Es que es increíble. Trata
de un hombre llamado Ageo que apunta a algo que está sucediendo ahora mismo en Jerusalén, y es que el templo se había quedado parado. Estaba destruido, como vamos a ver ahora. Los cimientos, habían empezado los cimientos, y ahí empezó la Sagrada Familia. Se quedó parado. Vamos a ver el porqué. Vamos a ver si había motivos realmente para que se quedara parada esa obra. Y vamos a ver qué sucedió antes. ¿Cómo estaba el templo? Israel, porfa, ¿puedes tener ahí Segunda de Reyes 24, del 11 al 14? Benja, Segunda de Reyes 25, del 8 al 16. Y Justin, por ejemplo, Segunda de Crónicas 36, del 17 al 19, por favor. Entonces, ¿qué había pasado con el templo? Vamos a ver de dónde partimos. Cuando quieras, Israel. Segunda de Reyes 24. Del 11 al 14, sí. Del 11 al 14. Aquí está. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Venga, por favor. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey un lugar de Joaquín, a Matías, y su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amatual, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Esto era Segunda de Reyes 25, 8 al 16? ¿Sí? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 25, del 8 al 16. En el mes quinto, Ahí a los está. 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia. Y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra dejó. Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las
pabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 13 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Y todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. Ahí está. Gracias, Benja. Y Justin, segunda de Crónicas 36, 17 al 19, por favor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Uno más? Hasta el 19, sí, 17 al 19 vale. era. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Muchísimas gracias. No, por amor al arte y por amor al tiempo, no puedo presentaros cómo era el templo, la belleza que había alcanzado ese templo de Salomón. Creo que, Justin, me parece que hace tiempo hiciste una predicación acerca del templo, ¿verdad? Del tabernáculo, perdona. Era imponente, era una maravilla de ese tiempo. Y fijaos en lo que se estaba convirtiendo, o en lo que ya se había convertido. Robaron, quemaron, lo cogieron todo, el imperio babilónico pasó por encima de ese templo tan precioso, que en un momento fue la gloria de ese imperio, de ese pequeño pueblo, que fue creciendo y creciendo. Y fijaos en el estado en el que se encuentra ahora. Está aniquilado, está arrasado, han pasado por encima. Es aquí de donde partimos, es aquí donde comienza a señalarnos Ageo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese pueblo de Dios tan preciado, que Dios amaba tanto, esté pasando por lo que está pasando ahora? Vamos a ver que en la historia siempre hay un pez más grande. Ahora ha pasado el imperio babilónico, pero veremos que en breve hay un pez más grande. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto es cíclico. Todos los imperios tienen un auge y una caída, y viene otro y se lo come. Y ese otro que se lo come pasará por una época de esplendor y vendrá otro imperio y se lo comerá, y así sucesivamente. Es así como Dios tiene todo entretejido. ¿Nos dolía cuando habla de qué hicieron? Y además lo escribe así: la casa de Jehová, la casa de Dios, cómo la quemaron, cómo la robaron. No, a mí es como algo tan bonito, es como si en tu casa vinieran y robaran y la quemaran y cogieran a todos y se los llevaran. Es como que hay algo dentro de ti. Y aquí es donde quiero enlazarlo con Jeremías. Abel, porfa, ¿podrías leer Segunda de Crónicas 36, 12? Por favor. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Esto está sucediendo alrededor del 586 a.C. Jeremías estuvo
40 años antes, diciendo, cuidado, cuidado, cuidado por donde vais, esto no os va a llevar a ningún lugar, va a venir un pez grande y os va a comer. 40 años, 40 años. Y llegó ese pez y arrasaron con todo. Yo me imagino Jeremías cuando presenció todo aquello, no sé cómo tuvo que sentirse. Quizá ese sentimiento del que hablaba de... Tendría que haber dicho tantos años diciéndolo. Y nadie dijo, vamos a cambiar el rumbo de esto. Y si lo hacían, al final, el hijo siguiente tiraba por tierra todo lo que se había hecho. Y así, rey tras rey, profeta por profeta que pasaba, no escucharon la voz de aquel que les decía, cuidado, cuidado, cuidado. Jeremías estaba también apuntando a Ageo, en cierta manera. Luego tenemos a Esdras y Nehemías. Aquí ya hemos llegado a un punto donde el imperio babilónico tiene sitiada por completa Jerusalén. Todo el pueblo judío está ya en el imperio babilónico de alguna manera asentado. Y llega el famoso concilio de Ciro, el tratado de Ciro, perdón. No puedo expandirme mucho en todo esto porque si no estaríamos aquí con una lección de historia muy larga. Pero por la gracia de Dios vuelve ese pequeño pueblo judío a Jerusalén. Y no vuelven solos. De hecho, los que vinisteis al campamento de jóvenes os acordaréis cómo vino Nehemías. ¿Con qué vino Nehemías de vuelta a Jerusalén? Dormisteis poco, está bien, yo lo entiendo. Se les da la madera, se les da el oro. De hecho, hay un tratado con Darío I donde recogen todo aquello que robaron, lo intentan recoger para volver a trasladarlo a ese templo que había quedado en cenizas. O sea, hay una mano de Dios detrás de todo esto que yo creo que ninguno de estos personajes era consciente, porque no podía ver toda la visión completa. No obstante, nosotros sí que podemos. Podemos ver todos estos libros y ver cómo apuntan a algo que va a suceder en el libro de Ageo, en concreto. Y tenemos a Zacarías, que era el contemporáneo de Ageo, que también instruye o insta a ese pueblo que había empezado el templo a que esto hay que acabarlo. Y además Zacarías apunta a la Jerusalén que debía venir. Esto es un resumen, ¿vale?, de este rato que estaba hablando. En el 586, todo el pueblo de Israel pasa a ser cautivo en Babilonia. Eso quiere decir que se lo llevan preso. Es muy sencillo pensar en Daniel, en Jeremías, pensar en todas estas personas que se tienen que insertar en el imperio babilónico. Llega el decreto de Ciro en el 538, casi 50 años de vivir recordando lo que era la belleza de tu tierra. Yo no sé cuántos de aquí sois extranjeros, pero estoy seguro que en cierta manera podéis entender lo que es mirar atrás y recordar lo que era tu país, lo que era tu tierra y decir, aquel sitio, aquel parque. Y a lo mejor vas allí y ya no hay nada. Hay un edificio, han puesto ahí una planta de pisos y se acabó aquel parque que tú recordabas de la niñez. Pues yo creo que es por aquí un poquito lo que tenían que estar experimentando. Y un par de años más tarde, después de volver, comienza la construcción del templo. Si recordáis a Nehemías, Esdras, incluso al mismo Ageo, vais a ver una lista de prioridades ahí. Vais a ver que llegan allí y lo primero que hacen, tenemos en el libro de Ageo, que es empezar sus casas. Yo no sé si usaron toda esa madera, todo ese oro que Nehemías describe que trajo consigo del imperio persa. Yo no sé si lo usaron para sus propias casas. Pero lo que sí que podemos leer es que al final Ageo dice, mira, ir a la montaña, coger madera y comenzar ya a construir el templo. Yo no sé qué estuvieron haciendo todo ese tiempo. Estuvieron montando los muros, no les excusa el que empezaran la
los cimientos del templo. Tenían enemigos alrededor, acababan de venir de 50 años de servidumbre, probablemente, no sé, habría prioridades como recoger todo para empezar a sembrar de nuevo. No se trata de las prioridades, sino se trataba de que el templo de Dios era lo que tenían que hacer primero. Estaba bien, habían razones suficientes como para tener en cuenta que quizá debían hacer la muralla, debían empezar sus casas, pero el templo de Dios estaba cogiendo polvo, los cimientos estaban cogiendo polvo. Lo empezaron, no sé si quizá por, un gozo, ¿no? Ese amor primero de vuelvo a mi tierra y empiezo de nuevo este templo. Sabemos que lo empezaron, pero se quedó ahí. Y voy a leer el capítulo 1, que son solo unos pequeños versículos, para ahora sí ya empezar a adentrarnos en el libro de Ageo y ver qué dice Ageo a este pueblo. Creo que más o menos hemos entrado en situación, ¿no? ¿A quién está hablando Ageo? ¿Vale? Es este el panorama al cual ahora Ageo va a dar este discurso a su pueblo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estas son las palabras de Ageo. Todo empieza más o menos cuando dice en el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Fijaos lo concreto en los textos bíblicos. Más o menos podríamos estar haciendo incluso un aniversario. Puede ser entre el 29 de agosto, principios de septiembre, más o menos como ahora. Así que viene anillo al dedo. Ageo en el 520, una mañana del 29 de agosto del 520, le viene palabra de Jehová y le dice: ¿a quién? A Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Tenemos aquí, de momento, 3 personajes a los que Ageo, el libro de Ageo, nos presenta. Tenemos al profeta,
quien Dios usa para hablar ¿a quién? ¿Al pueblo o a estos dos? Va a hablar al pueblo indirectamente, pero se refiere primeramente al gobernador y al sumo sacerdote. En el... ¿cómo se llama? No sé si era retiro, reunión regional que hicimos el sábado pasado en Ebenezer, el Alfredo nos presentó a Jeroboam y cómo respondió él ante el profeta que le apuntó y le señaló. ¿Alguien se acuerda? Venga, de los que estuvieron allí, ¿qué pasó con Jeroboam? ¿Algo con el brazo? Estabais cansados también, ¿eh? En cuanto el profeta dijo lo que había hecho Jeroboam, Jeroboam dijo, ¡prendedle! Y tal cual hizo prendedle, el brazo le hizo ¡plum! Y a más adelante, el mismo profeta le dijo, por mandato de Dios, y el brazo volvió a vivir. O sea, fijaos las maravillas que estaba haciendo Dios con estas personas de corazón duro, y aún así era como imposible, era como que esa tozudez les llevaba, a, por ejemplo, a aprender a este profeta que estaba hablando, de no querer escuchar lo que tenían para ellos Jehová. Y fijaos en la actitud de Zorobabel y de Josué. Es totalmente la opuesta. La importancia de un líder que escucha la voz de Jehová. Más adelante veremos, bueno, no podemos ver por el tiempo, pero a Jeroboam no le fue bien. Pero a Zorobabel y a Josué sí. No estoy apuntando al Moy o a cabezas visibles de según que o la iglesia o el pastor de... Seguro que puedes pensar en quien seas. Pero estoy seguro que todos aquí nosotros estamos al cargo de algo o estamos en cabeza de algo, aunque sea algo muy pequeño. Quizá eres padre, quizá en tu trabajo tienes un cargo, quizá en la iglesia tienes un ministerio. La importancia del líder que escucha la voz de Jehová y no se revela, sino que inclina su rostro y dice, perdona Jehová, voy a hacer lo que tú quieres. Zorobabel y Josué escucharon a Geo y no dijeron, prendedle, llevarlo a mi casa, que tengo 100 habitaciones y en una de estas seguro que cabe. No pasó eso, sino que escucharon la voz de Jehová a través de Ageo y se pusieron manos a la obra. No seamos como Jeroboam. No digamos, si alguien sobre todo nos viene y nos dice algo, por nuestro bien, vamos a escuchar. Si alguien en una predicación dice algo que dices, es que esto va para mí, escucha esa voz. Que no nos vayamos hoy sin que nos sintamos tocados por esa voz de Jehová. Estoy seguro que hay algo en tu vida que Jehová quiere tratar. Estoy seguro que hay algo en mi vida que Jehová quiere tratar. Pero si no le escuchamos, nunca vamos a saber qué es. Yo no creo que el pueblo de Israel fuera consciente de que habían abandonado el templo. Era necesario que alguien fuera y les dijera, ¡hey! ¿Qué pasa con esto? Era necesario que alguien fuera, que señalara el problema, que dijera, mirad lo que estáis haciendo. Yo no creo que ellos fueran conscientes de que se habían construido buenas casas, de que, no sé, se nos habla, de que probablemente tenían para beber, tenían para vestirse. Quizá eso también te afecta a ti. Quizá tienes dinero, tienes un buen empleo, pero no es suficiente. Quizá tienes para vestirte, pero no es suficiente. Todo va a saco roto, ¿no? Como dice. ¿Y dónde queda el templo en nuestras vidas? ¿Dónde queda el templo? La primera profecía de Ageo, vamos a situarla aquí, el 29 de agosto del 520. Y no pasa mucho hasta que comienza la reconstrucción. No podemos ver el segundo capítulo porque ya sería meternos en mucho más.
Pero sabemos que finalmente tenemos registrado en Esdras que en el 515 se termina el templo. Y hay una celebración, dice, hay un gozo, hay una fiesta como hacía mucho tiempo que no tenía esta gente. Recordar de dónde vienen. Vienen de ver el templo de Jehová aniquilado, literalmente aniquilado en llamas. Y ahora, después de 60, 70 años, vuelven a ver cómo ese templo ha vuelto. Como quizá lo recordaban de la infancia, aquel templo tan grande y maravilloso que fue quemado y destruido. Y ahora, míralo, aquí está otra vez. Jehová ha cumplido su promesa. A pesar de que hay bastante gente a mi alrededor que me está atacando, a pesar de que tu jefe te trate mal, a pesar de que no te vaya bien según qué meses y pases un poco de hambre, pero Jehová estaba ahí y ha vuelto a restaurar su templo. ¿Qué hubiera pasado si estos dos gobernantes no hubieran escuchado? El pueblo quizá hubiera seguido su camino y no sabemos dónde hubiera llegado. Lo que sí sabemos es que hay que obedecer a lo que Jehová nos dice. Y no solamente obedecerle, sino que de la misma manera viene ligado el temerle. Porque probablemente cuando el pueblo escuchó la voz o alguien que decía, palabra de Jehová, tararí, 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 venían de un tiempo muy duro. Y yo creo que probablemente eso les hizo temer lo que Ageo estaba diciendo en ese momento. El temor y la obediencia tienen que venir de la mano cuando escuchamos la palabra de Jehová. Sin obedecerle, de nada sirve lo que nuestras vidas estén planeando. Sin temerle, de nada sirve lo que estemos haciendo, incluso por su templo. Esas dos palabras, el temor y la obediencia, ¿dónde han quedado? Y fijaos la respuesta de Jehová una vez ha observado la reacción del pueblo, la reacción de Josué, la reacción de Zorobabel. En el versículo 13 dice, entonces Ageo, bueno, voy a empezar en el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Lo dice ahora que han escuchado la voz de Jehová, ahora que han obedecido la voz de Jehová, ahora que han temido la voz de Jehová, dicen, yo estoy con vosotros. Fijaos ese cariño de ese pueblo que ha venido hace nada de un cautiverio y ya se está olvidando. Y es que somos iguales, es que somos iguales. Quizá pasamos por momentos en nuestra vida que no es que estemos cautivos, pero nos alejamos un poquito de ese templo y a la que empezamos a volver, ya te está yendo otra vez ese pueblo que se olvida. Necesitaban ese templo. Ese templo era la presencia del Dios mismo. Ese templo era quien les daba perdón de pecados. Eran allí donde tenían que hacer los sacrificios, donde tenían que restaurar su relación con Dios. Y faltaba ahí, no estaba, faltaba algo. Tenían las murallas, tenían casas, pero faltaba algo en sus vidas. No podían tener esa comunión tan perfecta, les faltaba el templo. Esa presencia de Dios. Era eso lo que Ageo estaba recriminando. Os habéis olvidado de mi presencia. Habéis estado mucho tiempo viendo cosas, yo creo, terribles en Babilonia. Quizá nos hemos acostumbrado a veces a estar lejos de la presencia de Jehová, que ya no notamos su ausencia lo suficiente como para esforzarnos a restaurar esa comunión. Y cuanto más te alejas, más difícil, más largo es el camino luego de vuelta. No nos olvidemos nunca
de la presencia de Jehová en nuestras vidas. No nos olvidemos nunca, porque hay una gran diferencia en estar temiendo a Jehová, en estar obedeciéndole, en estar en una comunión íntima perfecta o casi perfecta, a estar alejado y que de repente te empiecen a atacar los pueblos enemigos. Y tú levantes murallas, tú haces lo que tienes que hacer, pero hay algo que falta ahí, hay algo que falta ahí, es la presencia de Jehová mismo. Y además, es muy curioso porque prácticamente siempre que Ageo menciona a Jehová, dice como Jehová de los ejércitos, ese Jehová que pasa lista, que te dice, como en las películas estas de la Armada, ¿no? De, venga, todos a formar y le mira los dientes y... Es Jehová de los ejércitos, los nombres de Jehová, como a veces se nos pasan un poco diluidos, y Ageo dice, Jehová de los ejércitos está pasando lista. ¿Cómo estáis? Vale, sí, tenéis casas, estáis duchados, estáis perfectos, pero ¿qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con la presencia de Jehová? ¿Dónde está? Creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? Que hablaste de cuando estabas dentro del túnel, que se hacía oscuro. Vale, de aquí, ¿cuántos de vosotros conocéis el Baricentro? Y si yo os digo que el Baricentro tiene una estación de tren abajo abandonada, una estación de tren enorme, enorme. ¿Lo sabíais? Fijaos, aún hay sorpresas. Cuando acabó muy la predicación se lo dije, dijo, yo cuando era también un chaval, con los amigos que tenía en el instituto, a veces íbamos a esa estación, es enorme, enorme, y además tiene como las taquillas, está todo ahí dentro. Es un poco difícil de acceder, pero sigue todo ahí. No sé por qué, nunca se estrenó, me parece que es una idea interesante para el Baricentro, pero ahí quedó, y está todo oscuro, y sucedía esto que hablaba Moy. Si tú vas andando por dentro del túnel, llega un punto, si es curvo, llega un punto en el que la luz desaparece por completo. Y es una sensación de completa oscuridad. Y no sabes, si empiezas a girarte un poco y tal, puedes llegar a perder el sentido, incluso la orientación, si vas sin móvil. Es una oscuridad total. Aquí puede que muchos estemos ahora mismo en ese túnel. Y puede ser que muchos seamos ese pueblo que tiene falta de templo. Yo no sé cuántos de vosotros aquí, solo Dios lo sabe, tiene al mismo Dios habitando en su templo. Ahora veremos a qué me refiero. Pero si no sabes de lo que te estoy hablando, si como este pueblo que ha vuelto después de años, ve que hay un vacío, que Dios no está en él, que Cristo no está habitando en su interior, que no ha alcanzado nueva vida, hoy es día. Como hablaba el corito al principio, día en día, hoy es día, no lo dejes para mañana. Lo que Ageo estaba haciendo era un mensaje contra la procrastinación, era un mensaje contra la vagueza, de que no se pase el tiempo. Hoy es día de que aceptes el sacrificio de Cristo para que tengas nueva vida. En esa época, el pueblo necesitaba un templo. El pueblo no era capaz por sí mismo de alcanzar comunión con Dios, estaba completamente separado. Tenía una multitud de leyes que debía intentar cumplir para estar cerca de Dios, un montón de sacrificios para obtener el perdón de pecados, un montón de mandatos, y no podían, por eso necesitaban un templo, por eso era necesario que pasaran por pruebas, porque era un pueblo rebelde. Estos somos nosotros ahora. Juan 14, 23. Dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El pueblo y el templo ya no son cosas diferentes. Gracias a Cristo en la cruz, como más o menos esta foto es lo que está pasando, ¿vale?
pasan a ser la misma cosa. Nosotros somos el templo de Dios ya. Su presencia mora con nosotros, como dice aquí el mismo Jesús. Ya no necesitamos de un agente externo que pueda hacer esa unión con el Dios que nos ha creado. Hebreos 10, del 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida implica la comunión perfecta. Amigo, acepta hoy ese sacrificio. Yo espero que no pase ni un día más sin que todos los que estemos aquí entendamos que estamos lejos de la morada de Dios y que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace abrir esa puerta a que Cristo, el mismo Dios, el mismo Jehová que hizo maravillas, el mismo Jehová que habitó en el templo de Salomón, que era una maravilla de la época, ese mismo Jehová esté ahora habitando en nosotros. Y es decisión nuestra el obedecerle y el temerle. Porque una cosa es que habite y otra es que le estemos escuchando. Muchos de aquí estáis casados. Probablemente entendáis lo que significa que hay alguien en casa diciendo algo y que a lo mejor no lo escuchéis. Esta mañana, ayer el Madrid jugó y me puse a mirar un resumen de 3 minutos y parece ser que Emma me dijo algo. No sé lo que me dijo, pero me dijo algo y no me enteré. Hay una diferencia muy grande entre que Jehová esté habitando en nosotros y que nosotros le estemos escuchando y que nosotros le estemos temiendo y que le estemos obedeciendo. Quizá tenemos los fundamentos. Quizá tú te convertiste o escuchaste a Cristo hablar hace 40 años y ahí quedó. Han pasado los años, has hecho una familia, vienes a la iglesia, vas de vez en cuando, pues no lo sé, al campamento o al Raval, pero están los cimientos solamente. Y pueden haber pasado muchos años, y tú crees que estás obedeciendo la voz del Señor. Meditad bien vuestros caminos, nos dice Ageo. Meditad bien vuestros caminos. Mucho cuidado con los años que pasan y nosotros, no sé, quizá tenías proyectos de, pues voy a hacer esto para Cristo. Quizá tenías ideas de, voy a evangelizar a mis vecinos, que hace poco que vivo aquí. Quizá, no lo sé, cada uno ahí puede poner lo que sea. Pero el tiempo pasa y esas ideas, ese amor, ese esforzarse, ese obedecer, ese escuchar, ese temer a Cristo, se va pasando y el templo empieza a coger polvo. Vamos a retomar hoy todos los proyectos que teníamos por Dios, pero vamos a retomarlos hoy. Y si no tenías, vamos a empezarlos hoy. No lo sé, empieza a evangelizar en tu pueblo. No lo sé, ayuda a tu vecino, ayuda al hermano de la iglesia, vuelve a tu rutina de oración, vuelve a tu vida de oración, vuelve a escuchar predicaciones en el trabajo, vuelve a escuchar himnos en el coche, vuelve a todo aquello en lo que un día te prometiste y quizá quedó ahí y ahora está cogiendo polvo. Y estoy seguro que todos aquí podemos pensar en algo. Es lo que Ageo estaba diciendo. Se acabó. Habéis tenido tiempo para hacer lo que teníais que hacer y se os ha echado el tiempo encima. Mucho cuidado, no se nos acabe el tiempo y se nos queden todos esos proyectos a medias, se nos quede el templo a medio construir. Mucho cuidado, porque el tiempo pasa. Y no puede haber razones. Este pueblo tenía razones para quizá haber
aplazado un poquito el tiempo de construcción del templo. Le estaban atacando. De hecho, hay una trama en el libro de Esdras conforme los reyes de alrededor enviaron un edicto a Ciro diciendo: oye, cuidado, que el pueblo que tú enviaste hacia allí se está haciendo grande, y vuelven a rescatar como los archivos para encontrar de dónde salió este pueblo. O sea, hay una trama interesante alrededor. O sea, tenían motivos para aplazar la construcción del templo. Pero es que es prioritario. Sin la presencia de Jehová no vamos a ningún lado y estamos indefensos. Es prioritario. Fijaos que no les está diciendo, cuidado, Jehová no les está exhortando de que no están bien preparados o que van a venir los pueblos de alrededor. Nunca les dice nada de esto. Les dice el templo, quiero habitar con vosotros y no puedo. Jehová está llamando a la puerta. ¿Tenían razones? Sí, estoy seguro. Quizá tú tienes razones para, no lo sé, aplazar esos proyectos que decíamos. Quizá tú querías estudiar la Biblia más seriamente, pero te ha nacido un hijo y no puedes, no tienes el tiempo necesario. O quizá querías ir a X país a hacer algo y no puedes porque necesitas dinero para ahorrar. Son motivos válidos. Pero es que no es necesario hacer grandes cosas. No es necesario. Lo prioritario es: ¿está Jehová viviendo conmigo? ¿Está Jehová en presencia mía? ¿Está Jehová en casa? ¿Le estoy obedeciendo? ¿Le estoy escuchando? ¿Le estoy temiendo? Eso es lo prioritario. El resto, añadido será. Pero lo primero es lo primero. Fijaos en el versículo 14. Y ya con esto voy a ir acabando. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es tiempo de volver a Dios y de trabajar en su casa. Que no pase ni una tarde, esta tarde mismo, este mediodía. Retoma aquello que dejaste. Busca una manera de retomarlo. Quizá hay cosas que tienen prioridad, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y fijaos lo que tardaron en ponerse. Yo creo que por en medio quizá habría una tarea de preparación, de reconstrucción, de ir a buscar materiales. Entiendo que no era algo que el mismo día se podían poner a reconstruir. Ni un mes pasó y ya estaban. Ahí dale que te pego. Que no pase el tiempo, porque es que si no es una excusa será otra, y si no es otra en 3 meses será otra, y yo sé lo que es eso, y creerme que yo batallo mucho con empezar una cosa y acabarla. Me cuesta muchísimo. Lo estoy trabajando y creerme que yo soy el primero al entenderos de que es difícil hacer un proyecto y concluirlo. Es muy difícil no dejar cosas para mañana. Pero es lo que Dios nos pide. Y es lo que Dios nos va a recompensar. No nos va a recompensar por tener un buen empleo. No sé, aquí el mismo Ageo dice, tenéis para saciaros y no os saciáis. No nos va a recompensar por la casa que tenemos. Dice casas artesonadas. Da a entender a casas bien hechas, lujosas. No sé cómo sería el lujo en aquel entonces, pero eran casas con pies y cabeza. Sus casas estaban bien. Vamos a poner un sentido figurado aquí, no os hablo de vuestras casas. Os hablo de que quizá tenéis otros proyectos que sí, que están... ¡Pam! Mis estudios, matrícula de honor en todo. Mis hijos... ¡Buah! Vienen a la iglesia, se sientan y no dicen palabra hasta que se van. Mi familia, estoy atento con ellos. Tengo un buen trabajo. Todo eso son casas artesonadas. No es lo que busca Jehová. Busca su templo.
busca que esté contigo. Primera de Corintios 3:16 dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, santos somos. Vamos a batallar por esa santidad, que nada a nuestro alrededor entre en nuestro templo. Yo sé que es difícil y cada vez parece que el mundo es peor, pero somos santos, somos apartados para Él. Somos un templo mayor que el de Salomón, somos un templo más precioso incluso. Nosotros, que a lo mejor somos hasta feos, somos así de preciados para Dios, así de preciados para Jehová, que ya no ha decidido hacer un templo, no ha decidido hacer una mega construcción, sino que ha decidido que ahora cada uno de nosotros somos su templo. Y que cada uno de nosotros tiene a Dios en sí mismo. Yo no sé esta idea de Dios morando en vosotros, cómo la asimiláis, pero Dios morando en nosotros, Dios morando en nosotros. ¿Eso significa tanto? Podéis pensar hasta dónde puede llegar esa frase de Dios morando en nosotros. Ve lo que vemos, sabe lo que sabemos. Entiende por dónde estamos pasando. Lo sabe todo. Está morando en nosotros. Ya no está en ese templo lejos en el cual yo me podía ir por ahí a hacer algo y dices, bueno, es que Dios está en ese templo. No, Dios está contigo. Está habitando contigo, morando contigo. Que no se nos olvide eso. Creo que nos ayudará a retomar y a volver a desempolvar todo aquello que estábamos haciendo por Él. En el campamento lo compartía, que una de las armas más poderosas de Satanás es que aplaces cosas. Es una cosa infalible. No hay cosa mejor para el enemigo que tener a un cristiano que aplaza su servicio a Dios, que aplaza sus oraciones, que aplaza su ministerio. Es una de las armas más poderosas con la que Satanás tienta. Y, además, y mucho más hoy en día, que en 0, haces así y se te han pasado 30 minutos, 40. Es un arma letal. Que el tiempo se nos pase y que el templo esté desatendido. Vamos a luchar contra eso, ¿de acuerdo? Y si hay alguien aquí, sobre todo, que aún sigue en Babilonia o que no tiene a ese templo, no tiene a ese Jehová viviendo, fijaos en la Sagrada Familia. Quizá hace años era como, no sé, cuando vienen las hermanas de la EMMA es como, sí, queremos ir a ver la Sagrada Familia, sí, queremos verla. Y para nosotros a veces ya la Sagrada Familia es como, está ahí, poca gente ya se acuerda, solo los turistas, ya la acabarán, está el chiste, ¿no? Que no nos pase eso con nuestra vida cristiana, de que pase el tiempo de tal manera ya, que te habitúes, bueno, lo ves en obras, algún día acabará, ya pondrán una fecha, no pasa nada, ya lo importante, ya puedes entrar, ya puedes ganar dinero con ella, que no nos pase ese síndrome de Sagrada Familia y que, como nos insta Ageo, a trabajar y a retomar todo aquello en lo que nos quedamos a medias.